¿Cómo están, jovencitos? Nuevamente un video importante dentro de lo que vendría a ser esa corriente del romanticismo, ¿no? Hay que recordar que el romanticismo lo tocamos una vez. El romanticismo pues es una corriente literaria que aparece en Europa, iniciada sobre todo en lo que es Francia, Alemania e Inglaterra, ¿no? Si hablamos de romanticismo tienes que recordar pues a Johann Wolfgang von Goethe, sí, que es uno de los iniciadores importantes del romanticismo. En este caso el romanticismo que vamos a tocar no es el peruano ya, sino es un romanticismo más europeo, porque nosotros cuando hicimos el romanticismo peruano teníamos que tocar pues a Carlos Augusto Salaverry y también teníamos que tocar a Ricardo Palma. En este caso vamos a tocar a Jorge Isaacs, uno de los importantes escritores románticos dentro de la literatura, pero europea, ¿correcto? Muy bien. Veamos pues que el romanticismo, como ustedes recuerdan muy bien, nace pues justamente a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Romanticismo que se encuentra antes del realismo, ¿no? Esto se desarrolla, este romanticismo, como les dije, en Alemania e Inglaterra, ¿no? Pero sobre todo el romanticismo se va a desarrollar en Francia, es ahí donde tiene su apogeo el romanticismo, mucho más en este país de Francia, ¿no? El romanticismo tiene sus características propias, como una sensibilidad emocional. Los escritores en el romanticismo dan a conocer su sentimientos, sus emociones. Sobre todo el romanticismo se desarrolla mayormente dentro del género lírico. Quiere decir que existen muchos poemas, ¿no? La subjetividad es pues la parte de la ficción, la irrealidad. Los subjetivos son las emociones y sentimientos que dan los escritores. Es algo subjetivo porque se anteponen a la razón. Más vale en lo subjetivo o irreal, como el amor, el odio, que son temas, porque son emociones, antes que la razón, ¿no? La sublimidad se ve por el sentimiento de amor en los poemas románticos. El amor siempre hacia una mujer por parte de los escritores, ¿no? El concepto de la belleza, no solamente de la mujer, sino también de la naturaleza, ¿no? Hay muchas comparaciones románticas como, por ejemplo, la montaña con el amor por la grandeza, ¿no? Si hablamos de una montaña, un volcán, hablamos de parte de la naturaleza que desarrolla los románticos. Cada uno de los románticos es individualista en sus propios poemas o sonetos o novelas románticas, ¿no? Porque hay que recordar muy bien que el yo poético, sobre todo en los poemas, por eso dice yo poético, habla de los sentimientos individuales del escritor, mayormente que son dados a una mujer, porque los románticos, como el nombre lo dice, pues dan a conocer ese sentimiento de amor que es subjetivo, que es sublime, ¿sí? Pero en su propio estilo, ¿no? Por ejemplo, Neruda, Pablo Neruda, hay un poema que él escribe que es muy romántico, ¿no? A pesar que él tiene otra corriente, él tiene poemas muy románticas, amorosos, ¿no? Entonces, cada uno de los poetas nos da a conocer individualmente esos sentimientos, esas emociones que dan a conocer a través de sus obras, ¿no? Como vuelvo a repetir, sobre todo las obras son pues líricas, porque mayormente son poemas, ¿no? Estas son algunas de las características del romanticismo, pero podemos colocar a uno de los mejores románticos de la época si hablamos de el escritor, en este caso Jorge Isaacs. Jorge Isaacs es muy importante dentro de la literatura narrativa. Ya Jorge Isaacs pertenece a esta literatura narrativa porque él escribió muchas novelas y también cuentos, ¿no? Él nació pues en Santiago de Cali, sí, en Colombia, específicamente en el Valle de Cauca. Valle de Cauca que él menciona también, chicos, este Valle de Cauca que él menciona específicamente en su obra importante que se llama su novela María, ¿no? Él estudió en la escuela en Cali, en Colombia, y luego en el colegio de Popayán. Luego se pasó a Bogotá, la capital, donde estudió en el Colegio Espíritu Santo del doctor Lorenzo María Lleras. Lorenzo María Lleras es el que va a influenciar a Jorge Isaacs en sus obras, ¿no es cierto? Participó dentro del ejército y él luchó en la famosa Guerra de Cauca entre el año de 1860 y 1863, ¿no?
En este enfrentamiento, como todos los países que viven una guerra, quedan pues en la miseria, ¿no? Y eso es lo que pasó con la familia de Jorge Isaacs. Quedó en la miseria, sí, por culpa de esta terrible guerra de Cauca, ¿no? En 1867 mejora su economía, mejora su forma de vivencia. ¿Por qué? Porque publica su inmortal obra, y una de las mejores de Jorge Isaacs es la mejor, la obra llamada María, ¿no? Es la obra precursora de la novela regionalista en Bogotá, en Colombia, ¿no? Entre 1920 y 1930, ¿no? Se vuelve pues una de las partes más importantes de íconos de la narrativa, una novela importante, una obra que trasciende muchos lugares, ¿no? Europa, trasciende Latinoamérica y sobre todo pues a nivel mundial. Es muy conocida esta obra llamada María por el romanticismo que tiene dentro de la obra, pues, ¿no? Luego de María intentó escribir más obras. Lamentablemente no pudo escribir más obras, y las pocas que escribió no tuvieron el mismo éxito, no fueron reconocidas por la gente no las quiso, no las admitió. Entonces María se convirtió en su obra más importante, ¿no? Luego tuvo que empezar a trabajar debido a que no producía novelas, debido a que no producía obras, no podía reproducirlas y no podía venderlas, entonces no tenía dinero, él y su familia, ¿no? Por eso mismo que empieza a trabajar en diferentes lugares, sobre todo como un funcionario político, ¿sí? Por eso que también lo mandaron a Chile como cónsul colombiano, ¿no? Entonces, él hizo algunas funciones dentro de los gobiernos como en Chile. Finalmente él se casa ya a una edad avanzada en 1856 con Felisa González Sumaña, ¿no? Que era una jovencita, muy jovencita así, eh, con la cual vivió muchos años, ¿sí? Ya, pero lamentablemente Isaac, chicos, ya estaba en una época donde solo trabajaba, y su producción de libros, su producción literaria ya no era la misma. Con María prácticamente sepultó todo lo que vendría a ser pues sus obras, ¿no? Ya solamente trabajó, y con Felisa González vivió hasta el último año de su vida, que fue en 1895, donde lamentablemente Isaacs muere, dejándonos sobre todo su monumental, importantísima obra llamada María, ¿no? Obra, chicos, que ustedes tienen que leerla por la narrativa amorosa que nos da a conocer Jorge Isaacs. Tiene muchas obras, sí es cierto, tiene muchas obras, chicos, pero si hablamos de las obras, María no solamente es la obra más importante de Jorge Isaacs, ¿no? Las poesías de Isaacs pues tienen mucha importancia, pero también escribió algunos poemas, ¿no? Sí, los trabajos del escritor fueron muy pocos, pero también tiene algunos poemas que reconocimos, ¿no? Sus poesías, por ejemplo, fueron recopiladas en una publicación de 1864, ¿sí? Un grupo de escritores de Colombia que se llama el Grupo Mosaico, leyeron las poesías del escritor y le colocaron el título de Poesías, recopilaron las poesías de Jorge Isaacs y finalmente fueron publicadas por este grupo de escritores colombianos que se llamaba el Grupo Mosaico, ¿no? Entonces María es una novela que pertenece al género narrativo, y sus poemitas del escritor forman parte de su obra lírica llamada Poesías, que es su otra obra importante, ¿no? Lógicamente que si alguna vez te preguntan a ti cuál es la mejor obra de Jorge Isaacs, tú tienes que decir pues María, ¿no? La más importante de todas. Hablando justamente de María, el análisis de María, María en realidad, pues como ya les he mencionado, es una novela escrita en prosa, ¿no? Y toda novela que se escribe en prosa debe de pertenecer al género, pero al género narrativo, ¿no? Entonces, la corriente del escritor es el romanticismo, lógicamente un romanticismo más apegado a lo que vendría a ser pues, el romanticismo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, chicos, los escenarios, él describe los amorillos, los viajes de los personajes en Bogotá, sí, específicamente en Bogotá, donde transcurren las escenas entre María y Efraín, ¿no es cierto? Que son la pareja de enamorados dentro de la novela.
que finalmente termina en una tragedia porque el escritor pues asesina a uno de sus personajes, en este caso pues María justamente es la que muere cuando Efraín se encontraba pues en Londres estudiando medicina, ¿no? En Inglaterra. El narrador, él mismo narra la historia, el escritor narra la historia, por eso que el escritor le llamamos un escritor protagonista, ¿no? Todo escritor protagonista debe narrarse en primera persona, que es yo, ¿no? Entonces, ahí narramos la historia, ¿no? La novela tiene una cantidad dentro de su estructura de 65 capítulos, ¿ya? Tiene 65 capítulos. Esta obra, como ya vuelvo a mencionar, está escrita pues en prosa, ¿no? Cuando dice que está escrita en prosa poética es porque también tiene una gran cantidad de versos, ¿no? No todos, no todo, pero mayormente está en prosa, pero tiene también algunos versos, por eso la llamamos una prosa poética. Entonces, esta novelita es muy hermosa, muy bonita, que tenemos que contarla lógicamente, pero vamos a dar solamente un pequeño resumen por cuestiones de tiempo, ¿no? Cuenta la historia pues de Efraín, que se había conocido con María, que eran muy pequeños todavía aún, que no había ese sentimiento de amor. Efraín pues vivía en una hacienda que se llamaba El Paraíso, finalmente regresa a donde lo que sería pues Cauca, ¿no es cierto? Cauca. Ahí surge el enamoramiento entre los dos, entre María y Efraín, ¿no? A pesar que primeramente Efraín cuenta la historia cuando vivía con su padre, le gustaba estar con su padre, le gustaba leer, le gustaba pues ir a cazar, una vez cazó un tigre, y muchas cositas importantes y hermosas, ¿no? Finalmente el amor entre estos dos hacen que ellos pues tengan un pensamiento de casarse, ¿no? Un futuro en casarse, pero lo que quería Efraín era ir a estudiar medicina a Europa, específicamente a la Universidad de Londres, en Inglaterra, ¿no? María lamentablemente enferma, ¿no? Enferma y los encuentros ya eran muy lejanos porque Efraín ya no visitaba mucho a María porque lógicamente estaba muy enferma y esto es lo que querían ambos, pero estaban muy enamorados con la decisión de casarse, ¿no? Finalmente en la historia Efraín tuvo que tomar el rumbo de ir a estudiar medicina para buscar un futuro mejor. Viaja a Londres, se establece en Londres, vive en Londres, estudia en la universidad y siempre mandaban cartas con María hasta que finalmente pues una de las cartas que se le llega a Efraín le dan a conocer pues que tiene que venir urgentemente desde Londres a Cauca y porque María se encontraba terriblemente mal pues no y cuando Efraín decide regresar desde Londres a visitar a María pues ya la encuentra pues muerta no lamentablemente muere María y así termina pues la historia. Entonces Efraín constantemente, cerca de 3 años, visitaba y se lamentaba siempre de haber partido hacia otro país, dejando a su amada, pues, y no le quedó más que resignarse, ¿sí? Por la pérdida del amor que tenía hacia esta mujer llamada María, como vuelvo a mencionar, que lamentablemente murió. Una historia romántica, una trama hermosa que tenemos que leerla lógicamente, que es un pequeño resumen que se hace por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya lo vamos a resolver en la clase, no se preocupen, también vamos a ampliar un poco más y entonces nos vemos hasta el siguiente video de literatura. Cuídense chicos, hasta luego entonces.